En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo primero, la persona y la sociedad. Estamos terminando el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 9 números al tema que tiene como título el carácter comunitario de la vocación humana. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1886 al 1889 con el tema Sociedad y Conversión. Número 1886 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser del hombre a las interiores y espirituales. Es un número precioso este, que nos va a llevar a mar adentro, ¿no? Fíjese cómo esta afirmación es tan fuerte. La sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Es importante, queridos amigos, insistir en que es indispensable para nuestra realización y santificación todo tipo de relaciones que podamos entablar socialmente. Porque la persona humana es constitutivamente relacional, no somos una isla. Aunque parezca algo obvio, es necesario insistir en esto, porque tenemos que superar una reacción que muchos de nosotros tenemos. Es como una especie de instinto defensivo hacia la sociedad, una especie de mala publicidad que se le hace a la cultura, que se le hace a la sociedad, eh, y cada vez es más. Fijémonos, por ejemplo, la palabra política. La palabra política ha pasado a ser algo antipático entre nosotros. Incluso la palabra religión. Por eso esa expresión que muchas personas en su ignorancia dicen: en mi casa no se habla ni de política ni de religión. Es que no has entendido nada. Le hemos hecho una mala fama a la política. El hombre es un ser político. Y si deja de ser político, se convierte en animal. Pero tenemos que rescatar el buen sentido de la palabra política, no crucificarlo, ¿no? Dentro de la doctrina social de la Iglesia, la política es algo totalmente digno y loable. Porque la política supone una apuesta por el bien común. La política supone asumir responsabilidades que tenemos. Políticos somos todos, no solamente los que están sentados en un curul en el Senado o en la silla presidencial. Pero nos han hecho una venta bastante dañina de lo que es la política, que nos hemos hecho antipáticos, incluso con actitudes de desprecio total. Aunque es verdad que hay que tener un discernimiento y hay que saber preservarse de los influjos negativos de aquellos que usan la política para sus bienes personales y que debemos estar completamente en contra de ellos,
La política en sí es para el bien común. El político bueno busca el bien común, defiende el bien común. Tantas veces hemos escuchado eso de no andar con malas compañías, ¿no? Eso nos lo han dicho nuestros padres siempre, ¿no? No te metas con malas compañías. Pero es que la cultura actual está pasando de no tener malas compañías a cuantos menos compañías tengas, mejor. ¿Eh? Un cambio bastante drástico. Eso ocurre con la educación de nuestros hijos. Nosotros hemos caído como padres y como abuelos en unos sobreprotectores de todo. No queremos que ellos hagan nada. Entre más ocupados, mejor. Termina la escuela y van a la clase de idiomas, a la clase de piano, a la clase de fútbol, a la clase de natación. Están llenos de todo, aislados de todo, porque están enfocados en mil actividades, ¿no? Hay que enseñarle a nuestros niños a relacionarse para que no se aíslen. El otro extremo está en aquellos que no ponen a sus hijos en nada, de la escuela a su cuarto y en su cuarto al computador, al teléfono, a la tableta. Es el otro extremo. Igual los dos, tanto el que está metido en todo, que no tiene tiempo de hacer ninguna amistad, como el que está metido en su cuarto solo ahí jugando, se aíslan. Empobrecemos la capacidad de relacionarse. Que por cierto, se ha dicho, queridos amigos, es lo más importante que tiene una persona para crecer. Porque cuando uno se relaciona, esas relaciones son los puntos de referencia de las personas que nos rodean, que nos sirven en el caminar de nuestra vida. Cuando nuestros hijos, cuando nosotros no hemos tenido puntos de referencia, entonces vamos creciendo muy empobrecidos, muy empobrecidos. Fijémonos, por ejemplo, cuántos niños hoy día crecen sin tener un hermanito, porque los papás no quieren, son egoístas ante la vida, y los niños crecen solos. Es muy triste ver los niños solos. Hay veces los niños le cuentan a uno, ¿cómo me gustaría tener un hermanito para jugar con él? Pero mis papás no quieren. De hecho, uno de los regalos más hermosos que tiene una persona en la vida es tener un hermanito. Es increíble eso. Aunque al inicio puedan haber ciertos celos de la niñez, etcétera. Pero un hermanito es la cosa más alegre con el que un niño pueda crecer. Pero en esta sociedad donde todo va cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, pues ya ni siquiera en esos apartaestudios van a caber dos, menos tres, menos cuatro. Y es verdad que hay motivos para la desconfianza muchas veces en esta manera de cómo relacionarse. Pero la solución no puede ser aislarse. Yo no dejo que mi hijo se relacione con nadie, no sea que le hagan daño, no. La manera no es aislarse. La manera será cuidarle en sus amistades, pero no aislarlos de ellas, no sea que le hagan daño. Porque todas esas personas con las cuales se tiene que exponer en su vida van a ser puntos de referencia, para bien o para mal.
pero puntos de referencia. Por eso, queridos amigos, la amistad va a ser algo básico en el crecimiento de una persona. Dice este número 1886 del Catecismo: para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores, que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser del hombre a las interiores y espirituales. Por ejemplo, por desgracia, observamos que la construcción de la sociedad y en la concepción de la política, lo más importante hoy día es lo material. En las ciudades, uno ve a lo que se le da más importancia, es al urbanismo, a las construcciones, a las vías amplias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, vemos como otros aspectos de la vida importante de los seres humanos no se les da tanta importancia como es la cultura, como es la consejería de la juventud, como es el arte, el deporte, la educación de alta calidad. A eso no se le invierte en las millonadas que se le invierte a la infraestructura. Tenemos grandes edificios, grandes vías, pero seres humanos que van caminando sobre ellas destrozados completamente. ¿Para qué quiero una calle hermosa si el que la transita está quebrado? Si el que la transita va llorando sobre ella, sin futuro, sin esperanza, frustrado, estresado. ¿Para qué quiero una calle grande, hermosa, iluminada, si el que la debe de disfrutar está partido? Hoy los jóvenes se nos echan a perder en las escuelas, se nos echan a perder en los parques. Tenemos un problema de drogadicción al límite y no hay consejería. Tienen en una escuela 2000 alumnos y tienen un consejero. ¿A qué hora se puede hacer algo? Y todo es porque no hay presupuesto para pagar más. Y si los jóvenes no tienen consejeros, se echan a perder. Porque es que además, en sus casas nadie los pela. En su casa nadie les pregunta cómo estás, cómo te sientes, estás pasando alguna dificultad. Y si en alguna de ellas uno les pregunta, ellos se callan. No confían en sus papás o les da vergüenza abrirse con sus papás. Por eso necesitamos un tremendo trabajo de consejería de la juventud, de acompañamiento de los jóvenes desde su niñez. Pero nunca hay dinero para esto. Y no le invierten el dinero ni la política, ni tampoco le invierten ese dinero en este rubro importante las escuelas, ni tampoco las iglesias. Hay dinero para todo, menos para el acompañamiento. Y por eso nuestros jóvenes sufren lo que sufren. Cuando hay programas de jóvenes, todo cambia alrededor de su vida. Cuando hay arte, cuando hay deporte, cuando hay cultura, cuando hay música, cuando hay educación de alta calidad, nos enfrentamos entonces con una sociedad que puede pensar en un futuro, pero cuando no, nos enfrentamos con una sociedad llena de drogadictos. Es justamente todo lo contrario a lo que el catecismo nos está enseñando en este número. Y la realidad, queridos amigos, es que está jugando aquí con la construcción de la sociedad, porque no hay valores espirituales en la educación, porque nos hemos quedado sin el valor del deporte, sin el valor de la cultura, sin el valor del cuidado de la juventud. Queremos verificar cómo están nuestros jóvenes hoy día. Hágale 3 preguntas de cultura, de geografía, de historia, de lingüística, y usted se dará cuenta del nivel en el que estamos, del hoyo en el que estamos metidos. Y efectivamente,
todo esto, toda esta dejación que hemos tenido con nuestros niños y con nuestros jóvenes, nos va a traer una infinidad de problemas sociales que son los que enfrentamos hoy día. Las cárceles llenas de jóvenes. El Papa Juan XXIII, en el 11 de abril de 1963, escribió una encíclica llamada Pacem in Terris. Es una de las encíclicas más hermosas que he leído en mi vida. Y el Papa decía, la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos. Es decir, una sociedad tiene que servir para fomentar lo espiritual, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza de todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Esto es profundísimo lo que dice el Papa Juan XXIII en esta encíclica. Él está insistiendo en que la sociedad tiene que construir valores espirituales, que no podemos seguir en esta locura de que para mi hijo lo más importante es el último celular que pueda existir. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando se le pierde el teléfono a un niño o a un adolescente hoy día? Entra en crisis existencial. Totalmente. Es un gran error pensar que los valores espirituales no tienen necesidad de una inversión de la sociedad. El valor de la vida, el valor de las cosas pequeñas, el valor del trabajo, el valor de ser un empleado, el valor de la puntualidad, el valor de la responsabilidad. No podemos seguir en una sociedad centrada solamente en los valores materiales del orden político, porque ahí estamos caminando al revés. El orden político también tiene que ayudarnos a construir valores espirituales. También a construir, claro que sí, los valores materiales, a construir las sociedades, a construir mejores escuelas, a construir mejores hospitales, mejores universidades, claro que sí. Pero nos tiene que ayudar a construir la política también valores espirituales que forman parte de ese orden promocional de la cultura, del arte, de la belleza, del espíritu del hombre. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre. También el hombre se alimenta de todo eso que le hace crecer, de todo eso que le hace fortalecer su espíritu. No solamente nos estamos refiriendo a lo religioso, también hay valores espirituales que no tienen nada que ver directamente con el tema religión per se. Hombres sanos,
jóvenes sanos, para tener sociedades sanas. El valor del respeto al derecho ajeno, que yo no tengo que ir a Walmart a robar, porque eso no es mío. Trabajo y con lo que me ha dado mi trabajo compro. No tengo que ir a robar a Macy's. Cárceles y cárceles llenas de jóvenes robando. Tonterías. Esto es para nosotros reflexionarlo muy profundamente, queridos amigos. Luego damos un paso más. Número 1887 dice el Catecismo. La inversión de los medios y de los fines, lo que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Es un número precioso este, que es prácticamente un mensaje radiofónico del Papa Pío XII del 1 de junio de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Fijémonos cómo en este número el catecismo, usando las palabras del Papa Pío XII, está diciéndonos que existe una maldad de fondo muy grave, que es la inversión de los medios y de los fines. Lo que es un fin, hacemos de ello un medio, y viceversa. Lo que es un medio, hacemos de ello un fin. Y esto tiene aplicaciones muy prácticas. Por ejemplo, el dinero. ¿Es un medio o es un fin? En teoría tenemos clarísimo que el dinero es un medio para comprar las cosas que necesitamos para vivir. Pero sin embargo, hoy día hemos hecho del dinero un fin. Hoy se matan personas por dinero. Se vive solo por dinero. La gente vive toda la vida ahorrando algo, viven en la miseria total, nunca ayudan a nadie y se mueren. Lucas 12:20. Necio, esta noche te van a quitar la vida. Ante la muerte, muchos valores falsos quedan absolutamente al descubierto, se quedan desnudos. Necio, esta noche te pedirán las cuentas. Hay medios que los estamos hoy día idolatrando, que los hemos hecho un fin. Por ejemplo, el poder. Tantas veces nos aferramos al poder para tener capacidad de influenciar en otros, de dominar. Y al fin sabemos que el puesto de influencia social es un puesto para el servicio del bien común, no para dominar. Hemos hecho del medio un fin. Y se lucha, y se matan personas, y se denigran personas por lograr tener poder. Decía Adler, este filósofo, que las 4 columnas vertebrales del hombre son el placer, el dinero, el éxito y el tener. Imagínense usted. ¿Qué tipo de hombre es el que hemos construido en esta sociedad? Que su columna vertebral es solamente el placer, el dinero, el éxito y el tener. Prácticamente se ha invertido todo y hemos hecho de los medios fines. Pero quien hace el poder de la autoridad de un fin, se da cuenta que ha invertido todo. Todo.
Y en este número el Catecismo nos cita esa encíclica del Papa Juan Pablo II que mencionamos también en nuestra catequesis ayer, Centesimus Annus, publicada el 1 de mayo de 1991. En el número 41 de esta preciosa encíclica dice el Papa: el hombre que se preocupa solo o prevalentemente de tener y gozar, fíjese lo que decía Edler, las 4 columnas vertebrales del hombre moderno son placer, dinero, éxito y tener. Fíjese aquí lo que el Papa dice: prevalentemente tener y gozar, incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlas mediante la obediencia a la verdad, no puede ser libre. El hombre que solo piensa en tener y gozar, en placer y tener, en dinero y éxito, no puede ser libre. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas, el tener, sea para él un medio de crecimiento y no un fin. Un obstáculo a esto puede venir de la manipulación llevada a cabo por los medios de comunicación social, cuando imponen con la fuerza persuasiva de insistentes campañas, modas, corrientes de opinión, sin que sea posible someter a un examen crítico las premisas sobre las que se fundan. Impresionante esto. Al final dice el Papa: mediante todos los medios de comunicación, con una gran fuerza persuasiva, se nos lanzan campañas sobre corrientes de opinión, frente a las que cuesta mucho tener una capacidad crítica frente a ellas. Cuando uno se enfrenta a semejantes obstáculos, acaba siendo una víctima. Fuerte esto. El tema es que los medios de comunicación eran un medio para informar al hombre, y la realidad hoy es que se han convertido en un instrumento de poder. Hoy, el que tiene un medio de comunicación es el que es capaz de manipular al hombre. Y si no tienen ningún valor moral, peor. Nosotros estamos asistiendo, queridos amigos, a una tremenda inversión de los valores. Hoy en día, el poder más determinante de la sociedad no lo tiene el poder militar, no lo tiene el policial, tampoco el judicial, tampoco el político. El poder de hoy día son los medios de comunicación. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tienen! Hasta el punto de que los medios de comunicación pueden llegar a configurar nuestros gustos, a ponernos a pensar como ellos piensan, a ponernos a creer lo que ellos creen, lo que les parece simpático o lo que les parece antipático. Qué gran responsabilidad tienen los medios de comunicación. Y frente a esto, queridos amigos, especialmente a todos aquellos que van en contra de la dignidad del hombre, la Iglesia, los creyentes, tenemos que ponernos firmes para defender la dignidad del hombre a toda costa, para poder entender que el hombre, como rey de la creación, no puede ser manipulado, no puede ser utilizado para otros fines que no sean él mismo, su propia dignidad. Luego da un paso más el catecismo y nos presenta el número 1888 que dice: es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona, a la exigencia permanente de su conversión interior
para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina el modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se formen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Favorezcan el bien. Qué expresión tan hermosa. Habrá que hacer un esfuerzo para que la estructuración de la sociedad ayude al proceso de conversión interior de cada ser humano. Y si eso no se da, entonces nuestra sociedad estará y seguirá en muchos problemas. Tenemos que priorizar en nuestra vida lo que es el bien moral de la persona. Por ejemplo, en esto que le llaman el mercado libre, ¿no? El libre mercado. Cuando las autoridades dicen libre mercado, justificando la libre competitividad, para justificar que los domingos y fines de semana los comercios puedan permanecer abiertos, ahí hay un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los comercios están abiertos, entonces estamos pasando por encima de la convivencia de la familia, porque la persona humana no tiene tiempo para vivir en familia porque está comprando cosas. No le está ayudando el libre comercio el bien espiritual de las personas. De tal modo que el domingo, en vez de ser día de descanso, de relaciones familiares, incluso de cumplimiento del día del Señor para los que creen en Dios, se convierte en día de comercio. Y luego por ahí se dice que este tipo de medidas es por la demanda social. Pero no es así. ¿Cuál demanda social? Ellos nos crean la demanda, generan la necesidad para que la sociedad demande lo que el empresario, lo que el político quiere vender. Y no se comparte. Y no se vive en familia. Sino que el día del Señor es día de comercio. Por esto este número del catecismo es como tan enfático en esto, que la organización social ayude y esté en favor de la dignidad del hombre, no en deterioro. La gente no va, los católicos, a su misa porque tienen que ir a comprar cosas. Fíjense que esto pasa todo el tiempo. Se cambia la misa por hacer el mercado. Y eso es todos los fines de semana, todos los domingos, la misma cosa. El día del Señor se convirtió en día de comercio. Otro ejemplo, ¿no? Es muy fácil tirar por tierra el esfuerzo que los padres hacen en la educación de sus hijos. Es muy fácil. Toda la organización social tiene que estar al servicio del bien espiritual del hombre, especialmente de los niños, y no de otros fines, como el poder, el dinero o la sexualidad. Por eso rechazamos totalmente todo tipo de manipulación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Rechazo total. Y esto podría parecer una postura un poco idealista, así como que demasiado arriba, así muy platónica. Pero si nosotros no le pedimos a nuestras autoridades el respeto en la educación de nuestros hijos, entonces estamos cometiendo una barbaridad total. Y estamos haciendo que la misma sociedad se convierta en nuestra cárcel.
Porque solo los padres de familia que tienen hijos en problemas se dan cuenta la cárcel en la que viven. Problemas de todo tipo. Problemas de drogadicción, problemas en sus relaciones interpersonales, problemas con las amistades que tienen, que los llevan a cometer delitos, el abandono de la escuela, una cárcel se convierte en una sociedad. Por eso es tan importante volver a recalcar, queridos amigos, la importancia de nuestra vocación social, que nos tenemos que tomar a pecho en primera persona nuestra presencia en la vida pública, nuestra presencia como voluntarios en todo lo que la ciudad necesita, el Estado necesita, en las parroquias, donde se ejerce gran influencia social, necesitamos voluntarios ahí para poder lograr hacer de esta sociedad lo que tiene que ser y no una cárcel. Al final, el catecismo nos presenta el número 1889 que dice: sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían acertar con el sendero, a veces estrecho, entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente cambiarlo, lo agrava. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y respétale sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. La caridad inspira una vida de entrega de sí mismo. Lucas 17:33. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Esto es muy hermoso. Es una referencia que concluye este apartado, ¿no?, de conversión y sociedad. Aquí lo que hay que hacer, queridos amigos, es entregarse. En este momento de nuestra historia no hay tiempo para personas mezquinas, que no quieran entregarse, que no quieran comprometerse. Es una llamada de atención para que tú y yo construyamos una sociedad cada vez más justa. Una sociedad que tenga la caridad como punto de partida y como motor de cambio. Que me importe mi hermano. Una sociedad donde no seamos todos Caín. Es una tremenda invitación esta a involucrarse. Decía el Papa Juan Pablo II en los centésimos años que hemos mencionado. Hay que acertar entre el peligro de la mezquindad que cede al mal y que después se vuelve y se torna violento, y que uno puede tener la tentación de responder al mal con el mal, en este riesgo que existe. Ante el mal hay dos posicionamientos equivocados. Uno es el ceder ante el mal y el otro es responder ante el mal con el mal. Y nosotros ninguno de estas dos posiciones tenemos que tomar. Al contrario, no vamos a ceder ante el mal y vamos a responder al mal con el bien, con la caridad, con el amor. Por eso hay que tomar a nuestros niños y tomar a nuestros jóvenes, a irlos a llevar en el camino de la caridad. Es mejor educarlos hoy para que no terminen mal, que intentar enderezarlos cuando ya están echados a perder. La inversión tiene que ser en prevenir.
no en enderezar lo torcido. Y eso se logra cuando hemos sido capaces de aceptarnos los unos a los otros y no cediendo a nuestros principios y a nuestros ideales, no vendiendo nuestra fe por un plato de lentejas, no ceder en nuestros principios. Y la caridad en este aspecto es: yo te quiero, yo te acepto, pero al mismo tiempo hay una serie de valores que son un bien, tanto para ti como para mí. Y hacia esos bienes tenemos que avanzar todos juntos. Por eso la invitación es que la caridad de Jesús nos apremia, como decía San Pablo en la segunda carta de los Corintios 5:14. Si yo amo a una persona, ese amor me lleva a buscar el bien para ella y no a ceder en el mal. San Agustín tenía una frase para iluminar esto que era preciosa: cuando yo tengo en lo dudoso, tengo que ser libre, en lo necesario, tengo que ser unido, y en todo practicar la caridad, en todo. En conclusión, queridos amigos, en nuestra entrega a la construcción de la sociedad, es indispensable, ¿no?, para la realización de la vocación humana, frente al peligro de encerrarnos en nuestro mundito, frente al peligro de pensar que el hombre, para ser santo, necesita no estar en contacto con nadie ni meterse en problemas de nada. Nosotros tenemos que redescubrir nuestra vocación social de entrega y de contribución de nuestro granito de arena para la construcción de una sociedad donde podamos instaurar el reino de Cristo.